llanto y temor. Tómalo, Señor. Tú me sostendrás, aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo, aunque en un infierno siente estar, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré hasta el amanecer. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo en ti. Cantaré, mi milagro veré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Cuando la mañana. Buenos días, muy bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas, a este último domingo del mes de julio. Hasta aquí el Señor nos viene acompañando y bendiciendo y guardando. Le alabamos y le bendecimos. Como decía esta canción que acabamos de escuchar, aún en medio del dolor, tu alabanza cantaré. Aún cuando las cosas no salgan bien, voy a alabar tu nombre, voy a engrandecer tu nombre. Te voy a dar gracias, Señor, te voy a bendecir porque eres fiel. Queremos dar gracias al Señor por un día más de vida, por una semana más, y porque podemos reunirnos nuevamente, a pesar de que lo hacemos a la distancia por estos medios digitales. Podemos hacerlo, el testimonio del Evangelio puede seguir siendo predicado, y también estamos estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Cada domingo a las 9:30 de la mañana nos estamos reuniendo también por este canal de YouTube. Y quiero invitarte, si no te sumaste ya a nuestras clases, que lo puedas hacer. Estamos ya por el último capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, y seguiremos estudiando, como lo venimos haciendo, versículo a versículo, la palabra del Señor. Y quiero que sigamos alabando al Señor. Quiero invitarte a que bendigas el nombre del Señor junto conmigo. Pero quiero invitarte antes que nada a que compartas conmigo una lectura en el Salmo número 8. Quiero invitarte a que busques Salmo número 8. El Salmo comienza diciendo: Oh Jehová,
Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y es por esta misma razón que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor, porque su nombre es grande, pero Él nos ha tenido por dignos de ser parte de su obra en la creación, pero también en el devenir de cada día. Yo quiero invitarte entonces, sí, para que juntos alabemos al Señor, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y quiero animarte a que allí donde estás, estés solo o en familia, puedas sumarte a esta alabanza y adoración. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así. Al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive, él vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Y aquí estamos nuevamente, ahora para compartir una reflexión en la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo unos versículos
en el Evangelio según San Marcos, en el primer capítulo, versículos 12 y 13. Estos dos versículos nos están situando en un momento en la historia de Jesús, cuando luego de haber sido bautizado, Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Dice el versículo 12 del capítulo 1, enseguida, esto se refiere enseguida después del bautismo, en el río Jordán, el Espíritu lo impulsó o lo llevó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Podríamos decir que el Señor pasó de la gloria de la hora del bautismo a la tiniebla de las tentaciones. Y el mensaje en esta mañana, la reflexión en esta mañana, tiene que ver con el tiempo de la prueba o de las pruebas. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar un centro de tecnología muy importante en Argentina, donde se analizan distintos tipos de materiales y se aprueban y se le da la certificación que los fabricantes están buscando tener para poder valorar esa mercadería o esos productos. Y en ese centro de investigación tienen un departamento que es un departamento de prueba de materiales al punto de la destrucción. El sistema consiste en probar un material insistentemente, llevarlo a un momento de esfuerzo, de tensión y de estrés tal hasta que logran destruirlo, romperlo. El propósito no es romper el material, sino medir la resistencia que ese material tiene. Cuando se quiebra, cuando se rompe, cuando se destruye, bueno, ellos tienen sensores especiales que pueden medir cuál es la resistencia final, hasta qué punto ese material fue capaz de resistir el esfuerzo, el uso, el desgaste, la presión, el peso, dependiendo de cada material y el propósito de cada material. Entonces, de esa manera pueden darle una certificación de una valoración mayor o menor, depende a cuál ha sido la resistencia, o en todo caso aconsejar a quienes están experimentando en la fabricación de ese elemento qué cosas podrían mejorar para que la resistencia sea mayor. La prueba, esto es exactamente eso, es probar los materiales para ver cuánto resisten. Y esto me lleva a la reflexión de la enseñanza bíblica que habla acerca de que nosotros somos probados. Y nos muestra precisamente como este pasaje que acabamos de leer, que el mismo Señor Jesús fue llevado luego del bautismo al desierto para ser probado, para ser puesto a prueba. En realidad el texto bíblico dice, allí fue tentado por Satanás. Y la carta de Santiago nos dice con claridad que cuando nosotros somos tentados, no es que somos tentados de parte de Dios, no es que Dios está provocando una tentación para ver cuán resistentes somos, sino que la tentación es la consecuencia de nuestra condición humana y según nuestra fortaleza anímica, espiritual, psicológica, emocional, podremos resistir ciertas situaciones más que otras. Pero puntualmente en este caso, en que Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, porque dice que el Espíritu Santo lo impulsó, lo llevó al desierto, para un momento, para una hora de prueba. Y la verdad es que vos y yo sabemos que es imposible escapar de ciertas situaciones
de tentación, de provocación. Jesús fue llevado allí como una ocasión en la que Él iba a afirmar su llamado y su decisión de obedecer al Señor. Obviamente Satanás no sabía la resistencia y la capacidad de Jesús para llevar adelante la misión que como el Dios encarnado tenía, y suponemos que el propósito de Satanás era realmente estropear esa misión y destruir el propósito de Jesús, provocándolo a caer en una tentación. Pero en realidad la tentación no es para hacernos caer, o la prueba no es para hacernos caer, sino que tiene el propósito de fortalecer nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas. No es para provocar nuestra ruina, sino en todo caso para contribuir a nuestro bien. Pruebas de las que saldremos mejores, más fortalecidos, como guerreros o como atletas capacitados y especializados para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. En los materiales de construcción, los arquitectos y los ingenieros saben muy bien que un hormigón sin hierro no va a resistir el peso de un camión. Entonces, si la losa que se está preparando y que se está construyendo tiene el propósito de que sobre ella transiten camiones, entonces reforzarán la cantidad de hierro y la cantidad de cemento y la cantidad de piedras, porque se espera que la resistencia de esa losa sea mayor. Así con cualquier cosa, con cualquier material, pero también de la misma manera con nuestra condición humana y nuestra condición espiritual. Dios quiere ir reforzando nuestra vida espiritual, quiere ir fortaleciendo nuestra condición espiritual para que seamos capaces de resistir, para que cualquier peso de prueba, cualquier situación o circunstancia adversa no nos quiebre, no nos destruya, sino que por el contrario seamos capaces de soportar y de ser instrumentos de bendición que Dios pueda usarnos. El pasaje que acabamos de leer dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días. Y realmente 40 días suena una cifra bastante alta. ¿Quién es capaz de soportar semejante cantidad de tiempo de prueba? Evidentemente Jesús tenía la capacidad de hacerlo. También en la Biblia encontramos dos modelos. Uno es el de Moisés y otro es el de Elías. Moisés está relatado en el libro de Éxodo, en capítulo 24, y Elías se nos habla de él en Primera de Reyes, capítulo 19. Ambos pasaron por pruebas y dificultades que también llevaron este tiempo, 40 días. Y tanto unos como otros, como en tu vida y en la mía, podemos experimentar que Satanás es el adversario que siempre está detrás de cada provocación para debilitarnos. El adversario, como lo menciona la Biblia, el acusador de los hermanos, de nuestra vida, delante de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Satanás detrás de un montón de circunstancias. Y no quiero caer en la cuestión fácil de decir que Satanás tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Ni Satanás tiene la culpa de todo lo que nos pasa, ni Satanás es el que nos hace caer. Simplemente Satanás es el instrumento que pone la provocación o pone la tentación para que según nuestra fortaleza espiritual seamos capaces de sostenernos, de mantenernos, de resistir. Satanás no es el culpable, pero es el instigador. Satanás no es el que nos hace caer, pero es el que va preparando muchas de las circunstancias en las que si no estamos firmes, si no estamos aferrados a la mano del Señor,
vamos a tropezar y podemos darnos un porrazo bastante desagradable. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 16, a Satanás detrás de la enfermedad y del sufrimiento humano. Lucas 13, 16 dice, sin embargo, Jesús hablando, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esta cadena en sábado. En esta circunstancia en la que Jesús está hablando, Jesús había sanado a una mujer de una enfermedad después de 18 años y los religiosos estaban cuestionando a Jesús porque esa sanidad la había hecho un día de reposo, un día sábado. Entonces, en lugar de ver el bien que había sido hecho a través de este milagro de sanidad sobre esta mujer que tras tantos años venía sufriendo, pusieron el ojo para cuestionar, para criticar y para perseguir, como era su propósito, a Jesús en lo que hacía. Y Jesús, cuando plantea su defensa ante este ataque, dice que Satanás tenía atada durante tantos años a esta mujer. Es interesante que podamos entender que la obra del diablo y las consecuencias de la obra del diablo en el mundo nos afectan de diversas maneras. Esta pandemia que estamos sufriendo y que nos tiene recluidos a causa de la cuarentena, algunos han dicho, bueno, esto es obra de Satanás. Y otros han salido a negar que esto fuera obra de Satanás y a justificarlo científicamente. Pero no podemos dudar de que el diablo está detrás de cada circunstancia adversa y perniciosa que suframos los seres humanos y particularmente los hijos de Dios. En Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 se nos insta a combatir en contra de Satanás. Dice este pasaje, Primera de Pedro 5, 8 y 9, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, anda alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el consejo en este pasaje es resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y aquí se nos insta a practicar el dominio propio y estar alertas, estar atentos, porque el diablo no descansa. El diablo está constantemente acechando como un león rugiente, un león hambriento, un león buscando a su presa. Y si han visto, como creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho, algún documental de la National Geographic, donde se muestra la naturaleza salvaje en la selva, y se ve a los animales que son víctimas de los predadores constantemente alertas al más mínimo movimiento, al más mínimo ruido para poder salir corriendo y escapar de las garras de las fieras que acechan por su vida. Esta es más o menos la ilustración que nos plantea 1 Pedro capítulo 5. Que estemos atentos porque el diablo anda buscándonos para devorarnos, para destruirnos. No quiere decir que si caemos es culpa del diablo. Esto quiere decir que si estamos desatentos, si no estamos alertas, si no practicamos el dominio propio, vamos a distraernos y a ser presa de sus maquinaciones, de sus engaños, de sus acechanzas. Pero dice también la Biblia, y esto es una nota de esperanza y de victoria, que la obra de Cristo quebranta el poder de Satanás. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19 dice que cuando los 70, refiriéndose a los discípulos que fueron enviados por Jesús de dos en dos, los 72 regresaron, compartieron a Jesús con mucha alegría: Señor,
hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, dijo Jesús, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pedro declara que Jesucristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, Jesucristo venció a Satanás. Y aún antes de ser crucificado y resucitar victorioso, Jesús había encomendado a sus discípulos, a 72 de ellos, para que fueran en su nombre, para que fueran predicando el evangelio del reino de los cielos, pero para que fueran con autoridad y con poder. De modo que con esa autoridad, con esa fe, con ese poder encomendado por Jesucristo, cada uno de ellos iba en el nombre de Jesús y los demonios se sujetaban. Esto quiere decir que aunque el diablo anda vivito y coleando, anda suelto, haciendo de las suyas, nosotros no somos víctimas que no podemos defendernos. La Biblia dice con claridad que estemos atentos, que seamos sobrios y estemos velando, porque las maquinaciones del diablo son para hacernos caer. Pero el Señor tiene poder y autoridad y victoria sobre ellos y nos ha regalado esa victoria. Y nosotros debemos ejercer la autoridad en el nombre de Jesús y debemos tomar esa autoridad en nuestras manos en el nombre de Jesús, no por mérito nuestro, no porque nosotros tengamos mayor autoridad o poder que Satanás, pero en el nombre de Jesús, nuestro Señor sí la tiene y Él nos da su autoridad. También dice la Biblia que Satanás está destinado a la destrucción final. En Mateo 25, 41 dice que entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El final de Satanás, y él lo sabe muy bien, es el fuego eterno. Ahora, la prueba establecía la ocasión para que Jesús pudiera definir su ministerio. Cuando Jesús fue llevado al desierto, fue llevado no para ser destruido o debilitado, sino para ser fortalecido. Precisamente esa prueba sacó a Jesús de ese lugar con mayor fortaleza y autoridad. El propósito de Jesús no era otro que cumplir el plan que el Padre le había encomendado. Mostrar su amor, establecer su reino, aunque eso implicara sufrir y morir. O la alternativa que Satanás le ofrecía era ceder a esta oferta, lo más sencillo. Satanás le dice, si te postrás y me adorás, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Obviamente Satanás es mentiroso, es tramposo, es sinvergüenza y Jesús no cae en su engaño. Jesús conoce perfectamente las maquinaciones del diablo, pero él no pierde la oportunidad de tentar, de provocar. Bueno, de la misma manera que Jesús fue tentado, lo somos vos y yo. Y de la misma manera que Jesús tuvo que afrontar la realidad de asumir la dificultad de llevar a cabo su ministerio con dolor, con sufrimiento, nosotros tenemos que entender que el diablo también va a ofrecernos, y lo hace constantemente, la oportunidad de ceder antes de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, ceder a sus maquinaciones. Él siempre nos va a ofrecer la manera más sencilla y más fácil de hacer las cosas. La tentación me plantea el desafío de dejar a un lado el plan de Dios, que es para bendición, por algo que me dará
más placer, pero que en definitiva podemos saber que va a amargar nuestras vidas. Estamos frente a un desafío cada día de nuestra vida. Estamos frente a un reto espiritual a cada instante de nuestra vida. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta pagar un precio alto para cumplir ninguna de nuestras responsabilidades u obligaciones. Pero el Señor nos está fortaleciendo. La razón por la cual las pruebas y las tentaciones no desaparecen de nuestra vida no es porque Dios quiera saber cuán capaces somos de resistir, porque Él lo sabe perfectamente. La razón de las tentaciones y de las pruebas son para pulirnos, para mejorarnos, para capacitarnos, para que cada día seamos capaces de tomar la decisión de hacer o no la voluntad de Dios. En realidad, esta tentación con la que Jesús inaugura su ministerio no fue la única. Constantemente Jesús fue tentado. Y en todos los aspectos de la vida que cualquier ser humano lo es constantemente. Y Jesús una y otra vez resistió la tentación. Y Jesús buscaba la fortaleza espiritual en su comunión con el Padre. Así como cada mañana se apartaba, aún siendo de noche, de madrugada, para ir a un lugar tranquilo y orar y conversar con su Padre Celestial, esta disciplina espiritual lo ponía en sintonía, lo ordenaba en cuanto al propósito de Dios para su vida. Y vos y yo tenemos la misma necesidad espiritual. El diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros constantemente buscándonos para devorarnos, para destruirnos, para debilitarnos. El Señor nos ha dado autoridad para pisotear la obra de Satanás. El Señor nos ha enseñado que resistamos a Satanás y Él va a huir de nosotros. Pero la verdad, y no necesito contarte nada nuevo, resistir la tentación es lo difícil. Precisamente porque la tentación es algo seductor, es algo que nos atrae y que nos propone no disciplinarnos al plan de Dios para nuestra vida, no obedecer el plan de Dios, porque eso trae dificultades y cargas y contratiempos. Y quizás la tentación es vivir una vida de religiosidad simple y sencilla y no pensar en aquellas personas que están cerca nuestro, que no conocen el Evangelio o que lo conocen pero no le han prestado la suficiente atención, y saber que nosotros somos los responsables o quienes el Señor ha encomendado para que seamos quienes les llevemos la palabra de salvación, no simplemente una palabra de aliento, no simplemente una palabra de consuelo, algo todavía mucho más profundo, la palabra de salvación. Es interesante que estos versículos que leímos ahí en Marcos capítulo 1, el versículo 13, termina diciendo que el Señor estaba con las fieras. Estaba con las fieras. Nos pinta el cuadro de una manera magistral. El Señor estaba con las fieras. Terror, dificultad, adversidad, peligro, desamparo, soledad, sufrimiento. Y creo que, sin exagerar, podemos decir que espiritualmente, vos y yo también estamos con las fieras. A nuestro alrededor, el mundo en el cual vivimos, el mundo que nos rodea, es un mundo plagado de terror, de dificultades, de adversidades, de peligros, de desamparo, de soledad, de mentiras, de angustias. Pero lo maravilloso dice que los ángeles
le servían. Los ángeles le servían. De la misma manera también, estos seres espirituales que son espíritus ministradores enviados por Dios a favor de los que somos herederos de la salvación, están para servirnos. Muchas veces no tenemos la oportunidad de percibir, de disfrutar o de experimentar el servicio de Dios a través de sus ángeles, simplemente porque no nos hemos expuesto a el momento de prueba más difícil. No hemos llegado, y quizás no llegamos a eso simplemente porque estamos escapándole a esa situación, buscando la solución más fácil. Pero lo que fue cierto para Jesús, que es nuestro modelo, también es cierto para cada uno de nosotros. Jesús no fue abandonado en la batalla. Nosotros tampoco lo somos. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que te animes a confiar en Él, a que te animes a esperar en Él, a que te animes a depender de Él. Aunque la prueba sea dura, aunque la situación que te toque vivir sea muy difícil de soportar, encomendate en las manos del Señor. El Señor Jesús no la pasó fácil, no le fue sencillo. Fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el Señor estuvo con Él en todo momento hasta el final y le dio la victoria. Lo que es cierto para Jesús, también es cierto para los que somos sus hijos. El Señor estará con nosotros. Y en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en esos momentos en los que sentimos que no resistimos, que nos vamos a quebrar, que la prueba sobre nosotros está llegando al límite, el Señor va a hacer sentir su mano poderosa. Son momentos en que tenemos que correr a nuestro Padre Celestial y abrazarnos de Él. Son los momentos en que tenemos que renovar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad en Él y clamar a Él. Yo quiero animarte a renovar tus fortalezas espirituales, a renovar tu fe, a no ceder a la tentación, a no temer que esa tentación te vaya a quebrar, porque el Señor está con nosotros, como estuvo con Jesús en el desierto, como estuvo con Jesús cada día de su vida, cuando lo perseguían, cuando lo querían matar, aun cuando lograron crucificarlo, pero no porque lo agarraron desprevenido, sino porque Él voluntariamente puso su vida para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo por la fe en Jesucristo. Esa muerte y resurrección de Jesucristo fue el medio, el instrumento por el cual nosotros somos salvos. La sangre derramada por Cristo en la cruz nos da seguridad de salvación. Esa obra redentora, completa y perfecta de Jesucristo, hecha a nuestro favor, nos dio una nueva vida. Y nos da esta nueva vida para que la vivamos para la gloria del Señor, resistiendo la tentación, soportando la prueba, aunque esta prueba sea lo más difícil y lo más duro que nos toque vivir. Si es para la gloria del Señor, el Señor está con nosotros. Yo quiero orar por vos y por mí, porque no estamos exentos de ser zarandeados, de ser sacudidos, de ser presionados, al punto de que muchas veces creemos que no resistimos, pero que podamos renovar nuestra fuerza. Porque así como el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa declaración tiene que ser tuya y tiene que ser mía. Esa declaración de fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos, amado Señor, gracias porque en tiempos de prueba, en tiempos de angustia y de dificultad, en tiempos de ansiedad y de terror, cuando sentimos que estamos rodeados de fieras destructivas, podemos ver, podemos experimentar a tus ángeles sirviéndonos, asistiéndonos, ayudándonos, sosteniéndonos,
podemos sentir tu mano poderosa sobre la nuestra. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu protección. Gracias, Señor, porque eres fiel y lo que has hecho con Cristo, has prometido hacerlo con cada uno de nosotros. Señor, queremos bendecirte y glorificarte. Y queremos encomendarnos en tus manos, porque necesitamos abrazarnos a ti. Necesitamos, en momentos de dificultad, correr hacia tu presencia para abrigarnos, para escondernos en ti. Y te damos gracias porque en tu fidelidad siempre estás atento y dispuesto a socorrernos. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que te quedes unos instantes más escuchando una hermosa alabanza que tiene como título Corro al Padre. Que Dios te bendiga. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Grande amor, sin comparación, te deseo.